7 de febrero de 1923. Fallece Julio Flores, el poeta calificado como liberal impío y que fue obligado de manera muy cordial por el general Rafael Reyes a que abandonara el país. Quizá que el 14 de enero de 1923, cuando recibió en su lecho de muerte un tardío homenaje, el poeta Julio Flores, nacido el 22 de mayo de 1863 y muerto en Usiacurí el 7 de febrero de 1923, recordase esa composición suya que ha sobrevivido al mortal castigo del olvido del que habló Dante Alighieri en su Divina Comedia y ha sobrevivido también al implacable paso de los años. Entre las hojas de laurel marquitas de la corona vieja, que en lo alto de mi lecho suspendida un triunfo no alcanzado me recuerda, una araña ha formado allí su lóbrega vivienda, con hilos tembladores más blandos que la seda, donde aguarda las moscas con ansiedad suprema, donde aguarda las moscas haciendo centinela. A Julio Flores muchos lo recuerdan por la llamada tanatofilia, es decir, el poeta de la muerte, como lo llamaron muchos, olvidando, dejando a un lado el hecho de que era un liberal radical y que llegó a ser el bardo de los soldados cuando hizo resonar su pluma en los campos de batalla. Era la época en que el general Rafael Uribe pretendía de manera infructuosa restablecer el liberalismo en el poder. Esa fue una época dura. Ya antes, Flores había fundado la denominada Gruta Simbólica, que llegó a tener 70 miembros y cuya base no era el simbolismo como tal, como corriente poética, sino más bien como el estudio del mismo. Sus integrantes, bohemios clásicos, impregnaban sus obras con la muerte, el desencanto y la tristeza. Y de allí parten algunas de sus más relevantes obras, de las obras más relevantes, no solo de ellos, sino de la literatura colombiana. Considerado blasfemo, impío, sacrílego, apóstata y demoníaco, Flores debió afrontar todo tipo de persecuciones, en especial religiosas, y por todo ello, el entonces presidente de la República, Rafael Reyes, el general, lo invitó de la manera más cordial y sugerente a que abandonara el país. Flores partió a Europa, pero en España y mucho menos en Francia, a pesar de que presentó parte de su obra en la embajada, su talento no tuvo la trascendencia esperada y no quedan rastros de su paso por allí. Una vez olvidadas, o al menos guardadas, aquellas indicaciones que lo hicieran abandonar el territorio nacional, Flores empezó a tramitar su regreso, siendo secretario de la Legación Colombiana en Madrid, y en 1909, tras la publicación de Gotas de Ajenjo, retornó a Colombia, siendo recibido en las playas de Puerto Colombia, aquí en el departamento del Atlántico. Pocos días después, ofrecía un recital en Barranquilla y por sugerencia del médico local Julio Benguequea, se instaló en Usiacurí. Gracias a las aguas termales con altos contenidos de azufre y hierro, logró aliviar la dolencia de carácter nervioso que lo acompañaba desde hacía algún tiempo. Allí, Eros y no Thanatos, como quizá había pensado el médico, lo recibió en el paradisíaco y tranquilo pueblecito, un hermoso rincón de paz, y lo ató de tal manera que ya jamás abandonaría Julio Flores al mágico Usiacurí. 14 años tenía la colegiala Petrona Moreno, quien se convirtió en su refugio postrero, con quien vivió una vida hogareña, sedentaria y dedicada por completo a las labores campesinas, prácticas de agricultura y ganadería. De esta unión nacieron 5 hijos: Cielo, León, Julio, Divina, Lira y Hugo. Y 2 de ellos, Divina, fue educadora, y Hugo, médico, alcanzaron gran notoriedad en el departamento del Atlántico. Divina, la señora Divina, como le llamaron muchos, rectora del Colegio Barranquilla para Señoritas, y Hugo, gerente de la Caja de Previsión Social Departamental. Gran parte de la obra del poeta y de la música colombiana, o de la lírica colombiana, fue tomada por la música. El escritor Julián Quica Cardona hace una lista y recuerda Cuando lejos, muy lejos, de Víctor Mayarino, o El pasillo, mis flores negras,
de Alvarado y Zafardi en 1916. Carlos Gardel y Libertad Lamarque se suman a las letras musicalizadas de ¿En qué piensas?, de Adelaide Espinosa, El diagnóstico de Manuel Bernal, Ocaso y sombras, Al río, En el río y los pasillos, Arráncame los ojos, Gotas de ajeno y Tanto me odias. El cantante cubano Gilberto Urquiza, que muchos de ustedes deben recordar porque fue una gran figura de la farándula mexicana, grabó Bodas Negras de Julio Flores, que fue un éxito monumental en la radio de ese país y en todo el Caribe. Ustedes deben recordarlo. Oye la historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca. Era un amante a quien por la suerte impía, por su dulce bien le arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de la hermosa. La gente murmuraba con misterio de que un muerto escapaba de la fosa. En una horrenda noche hizo pedazos el mármol de la tumba abandonada. Cavó en la tierra y se llevó en sus brazos el rígido esqueleto de su amada. Y allá en la oscuridad de una habitación sombría, de un cirio fúnebre a la llama incierta, dejó a su lado la osamenta fría y celebró con sus bodas con la muerta. Ató con cintas los desnudos huesos, el yerto cráneo coronó de flores, la horrenda boca la cubrió de besos y le contó sonriente sus amores. Llevó la novia al tálamo mullido y se acostó junto a ella enamorado, y para siempre se quedó dormido al rígido esqueleto abrazado. Bueno, pero tal vez por su filiación política contraria a los intereses religiosos y de los gobernantes de la época, o por haber abandonado Bogotá para venir a vivir en el humilde pueblo atlanticense llamado Uciacurí, en el interior del país se le considera a Julio Flores como un poeta menor, cuando realmente estuvo entre los grandes de la literatura colombiana. Un abrazo a todos y nos vemos muy pronto.